Hola, nuevamente por aquí y esta vez para leerles un hermosísimo libro que tuve el gustazo de leerlo antesito de la pandemia o por ahí. Es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Rosa Montero para mí es una escritora fabulosa. Si quieren averiguar su biografía, para eso están montones de páginas de que te dirán cuándo nació, qué, dónde estudió, qué sé yo. Yo me referiré a Rosa Montero como la persona a la que conozco, no porque la conozca personalmente, no tengo ese enorme gusto, pero la conozco a través de sus libros, de sus charlas, de sus entrevistas, de sus encuentros a través del Facebook. Así que conozco a ese ser humano que siempre se presenta cálida, transparente, sencilla, sensata y muy profunda. Es de las personas famosas, digamos así, más sencillas que yo he podido percibir, con una idea muy clara de qué es lo que busca, qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Alguien que tiene un miedo terrible a la muerte, no deja de visitar sitios, ciudades, países, ferias, poniendo también como en tela de riesgo su movilización, pero ella está siempre para su gente, siempre para su público. Y por eso he querido, en honor a ella, leer este libro, La ridícula idea de no volver a verte. Está dedicada y dice así: para toda mi gente querida, con amor, sabéis quiénes sois, aunque no os nombre. Empieza de esta manera. El arte de fingir dolor. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizás incluso morboso. Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La Tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Hace muchos años, el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista que la muerte de su primera mujer, que falleció muy joven y de cáncer, había sido muy dura, sí, pero también lo más trascendental que le había ocurrido. Sus palabras me impresionaron. De hecho, las recuerdo aún, aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir, pero después de experimentarlo, lo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira. Me asombro al escucharme decir esto. Pero este no es un libro sobre la muerte. En realidad, no sé bien qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora en la punta de mis dedos, apenas unas líneas en una tableta, un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo, un huevecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas, hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Te confieso que tengo una idea de lo que quiero hacer con este texto, pero ¿se mantendrá el proyecto hasta el final o aparecerá cualquier otra cosa?
Me siento como ese pastor del viejo chiste que está tallando distraídamente un trozo de madera con su navaja. Y cuando un paciente le pregunta, ¿qué figura está haciendo? Contesta, pues si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Una imagen sagrada en cualquier caso. La santa de este libro es Marie Curie. Siempre me resultó una mujer fascinante, cosa que por otra parte le ocurre a casi todo el mundo, porque es un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida. Una polaca espectacular que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto con su marido Pierre Curie y otro de química en 1911 en solitario. De hecho, en toda historia de los Nobel, solo ha habido otras 3 personas que obtuvieron 2 galardones: Linus Pauling, Frederick Sanger y John Barden. Y solo Pauling lo hizo en 2 categorías distintas, como Marie. Pero Linus se llevó un premio de química y otro de la paz, y hay que reconocer que este último vale bastante menos. Como es sabido, hasta se lo dieron a Kissinger. O sea que Madame Curie permanece imbatible. Además, Marie descubrió y midió la radioactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza, fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que achicharran tumores cancerosos en la radioterapia o calcinan cuerpos tras una deflagración atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio y el radio, 2 elementos mucho más activos que el uranio. El polonio, el primero que encontró y por eso lo bautizó con el nombre de su país, quedó muy pronto oscurecido por la relevancia del radio, aunque últimamente se ha puesto de moda como una eficiente manera de asesinar. Recordemos la terrible muerte del ex espía ruso Alexander Litvinenko en 2006 tras ingerir polonio 210. O el polémico caso de Arafat, otro Nobel de la Paz alucinante. De modo que hasta estas siniestras aplicaciones llegó la blanca mano de Marie Curie. Pero, para bien o para mal, esa fuerza devastadora está en la misma base de la construcción del siglo XX y probablemente también del XXI. Vivimos tiempos radiactivos. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en que las mujeres no les estaba permitido casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas y desde luego todavía se les escatiman los galardones. Desde el comienzo de los Nobel hasta el 2011 se han llevado el premio 786 hombres por solo 44 mujeres, poco más del 6%. Y además, la inmensa mayoría de ellas fueron de la paz y de literatura. Solo hay 4 laureadas en química y 2 en física, incluyendo el doblete de Curie, que levanta mucho el porcentaje. Por no hablar de los casos en los que simplemente les robaron el Nobel, como sucedió con Lise Meitner, 1878-1968, que participó sustancialmente en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn, sin siquiera mencionarla, porque además Lise era judía y eran tiempos nazis. Lise tuvo la suerte de vivir lo bastante como para empezar a ser reivindicada y recibir algunos homenajes en su vejez. No sé si esto compensará la herida de una vida entera. Mucho peor es lo que sucedió con Rosalind Franklin, 1920-1958, eminente científica británica
que descubrió los fundamentos de la estructura molecular del ADN. Wilkins, un compañero de trabajo con quien mantenía una relación conflictiva, era un mundo todavía muy machista. Cogió las notas de Rosalind y una importantísima fotografía que la científica había logrado tomar del ADN por medio de un complejo proceso denominado difracción de rayos X. Y, sin que ella lo supiera ni lo autorizara, mostró a dos colegas, Watson y Crick, que estaban trabajando en el mismo campo y que, tras apropiarse ilegalmente de esos descubrimientos, se basaron en ellos para desarrollar su propio trabajo. Se ignora si Rosalind llegó a conocer el robo intelectual del que había sido objeto. Falleció muy joven, a los 37 años, de un cáncer de ovario, muy probablemente causado por la exposición a esos rayos X, que le permitieron atisbar las entrañas del ADN. En 1962, 4 años después de la muerte de Franklin, Watson, Crick y Wilkins obtuvieron el Nobel de Medicina por sus hallazgos sobre el ADN. Como el galardón no se puede ganar póstumamente, nunca se lo hubiera llevado Rosalind, aunque desde luego se lo merecía. Pero lo más vergonzoso es que ni Watson ni Crick mencionaron a Franklin ni reconocieron su aportación. En fin, una historia sucia y triste. Aunque por lo menos se conoce. Me pregunto cuántos otros casos de espionaje, apropiación indebida y parasitismo ha podido haber en la historia de la ciencia sin que hayan llegado a hacerse públicos. Increíble. Mientras redactaba las líneas anteriores, me ha mandado un mensaje a mi Facebook una amiga de la página, Sandra Castellanos. No nos conocemos personalmente, solo sé que vive en Canadá y que es una buena escritora principiante, porque la he leído. Hacía meses que no hablábamos y de repente salió de la chisporroteante vastedad cibernética. Me llega lo siguiente. Hola Rosa, vi esto y pensé que te encantaría. De Por amor a la física, de Walter Lewin. Los retos de los límites de nuestro equipamiento hacen aún más asombrosos los logros de Henrietta Swan Leavitt, una brillante pero por lo general ignorada astrónoma. Leavitt trabajaba en el observatorio de Harvard en un puesto secundario en 1908, cuando comenzó su trabajo, que logró dar un salto gigante en la medición de la distancia a las estrellas. Este tipo de cosas ha pasado tan a menudo en la historia de la ciencia que el hecho de minimizar el talento, la inteligencia y la contribución de las mujeres científicas debería considerarse un error sistémico. Y en el pie de página le sucedió a Alice Meitner, que ayudó a descubrir la fisión nuclear, a Rosalind Franklin, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, y a Jocelyn Bell, que descubrió los púlsares que debían haber compartido en 1974 el premio Nobel que le dieron a su supervisor, Anthony Hewish. ¡Wow! No sabía nada de que Leavitt ni de Jocelyn Bell, pero lo que me ha dejado atónica es la espectacular sintonía en el tiempo y el tema. Y lo más inquietante, estas coincidencias que parecen mágicas abundan en el territorio literario, pero de esto hablaremos más adelante. Yo estaba haciendo otra novela. Llevaba más de 2 años tomando notas, leyendo libros próximos al tema, dejando crecer el cigoto en mi cabeza. Por fin la comencé, o sea, pasé al acto. Me senté delante de un ordenador y me puse a teclear. Fue en noviembre de 2011. Toda la trama sucede en la selva, ese asfixiante, putrefacto, enloquecedor vientre vegetal.
Escribí los 3 capítulos primeros y me gustan. Además, sé todo lo que va a pasar después y también me gusta. Es decir, creo que puede ser emocionante para mí escribirlo. Y, sin embargo, a finales de diciembre dejé esa historia, tal vez para siempre. Espero que no. Solo he abandonado otra novela a medio hacer en toda mi vida. Sucedió en 1984 y en aquella ocasión llevaba un centenar de páginas. Las tiré, salvo las 5 o 6 primeras, que publiqué a modo de un cuento con el título de La vida fácil, en mi libro Amantes y enemigos. Esa novela no volverá jamás. Dejé de sentir a los personajes. Dejaron de importarme sus peripecias. Me cansé del tema. Para poder escribir una novela, para aguantar las tediosas y larguísimas sentadas que ese trabajo implica, mes tras mes, año tras año, la historia tiene que guardar burbujas de luz dentro de tu cabeza. Escenas que son islas de emoción candente. Y es por el afán de llegar a una de esas escenas que, no sabes por qué, te dejan tiritando, por lo que atraviesas tal vez meses de soberano e insufrible aburrimiento al teclado. De modo que el paisaje que atisbas al empezar una obra de ficción es como un largo collar de oscuridad, iluminado de cuando en cuando por una gruesa perla iridiscente. Y tú vas avanzando con esfuerzo por el hilo de sombras de una cuenta a la otra, atraída como las polillas por el fulgor, hasta llegar a la escena final, que para mí es la última de estas islas de luz, una explosión radiante. Por cierto que cada novela tiene pocas perlas. Con suerte, con muchísima suerte, tal vez 10. Pero incluso puedes apañártelas con 4 o 5, si son lo suficientemente poderosas para ti, si son embriagadoras, si las sientes tan grandes que no te caben dentro del pecho y te dices, yo esto tengo que contarlo, porque de no hacerlo, presumes que la escena estallaría en tu interior y terminarías sacando chorros de vapor por las narices. Y lo que sucedió con aquella novela de 1984 es que las bombillas de la verbena se apagaron. Se acabó la necesidad, el temblor y el embeleso. Fue un verdadero aborto y además tan tardío, digamos metafóricamente de unos 5 meses, que mi salud literaria se resintió, me capturó la seca, como decía Donoso, y pasé casi 4 años sin poder escribir. Un maldito infierno, porque al perder la escritura, perdí el nexo con la vida. Sentía una atonía, una distancia con la realidad, una grisura que lo apagaba todo, como si no fuera capaz de emocionarme con lo que vivía, si no lo elaboraba mentalmente por medio de palabras. Si te fijas bien, es posible que Fernando Pessoa se refiera a eso en sus célebres versos. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir dolor del dolor que de veras siente. Tal vez el escritor sea un tipo más o menos tarado, que es incapaz de sentir su propio dolor, sino finge o construye con palabras sobre ello. Con esas palabras que colocan, que completan, que consuelan, que calman, que te hacen consciente de estar viva. Vaya, todos los términos han salido con C, extraordinario, el ciego tintineo del cerebro. Continuamos.